¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a Club Deportivo aquí en Radio Televisión Ceuta. Nos reencontramos ya en este año 2026, aunque la competición arrancaba hace una semana, se reanudaba hace una semana. Hemos retomado ya en Radio Televisión Ceuta nuestra programación habitual y aquí está la cita de cada lunes con el deporte, hora y media de información deportiva. Vamos a resumirles todo lo que ocurrió durante esta apasionante jornada que nos dejó ese gran partido ayer en La Rosaleda, en el estadio del Málaga. Allí vio el Ceuta cómo se acababa su buena racha, esta racha tan positiva de las últimas jornadas, en un magnífico escenario, con un auténtico ambientazo en las gradas y con una derrota final por 2-1 que, como decimos, frena al conjunto blanco, aunque termina la primera vuelta en una situación realmente envidiable, impensable para cualquiera que el Ceuta estuviese en esa situación, en esa posición, a solo 2 puntos del playoff de ascenso y a 9 de los puestos de descenso, que recordemos es el gran objetivo del Ceuta, quedarse en esta segunda división que no pisaba un equipo ceutí desde hacía 45 años. Hablaremos de todo lo que dio de sí ese partido en Málaga, de esa movilización de la afición ceutí, que estuvo de nuevo con su equipo. Prácticamente 1.500 ceutíes se dieron cita en La Rosaleda. Claro que había 26.000 malaguistas, ya digo, auténtico ambientazo en ese partido que cerraba la primera vuelta en la Liga Hypermotion en esta apasionante, interesantísima, igualadísima segunda división. Y en este primer Club Deportivo de 2026 también le vamos a hablar del filial de Ceuta, que empataba en su caso sin goles en su partido disputado en el José Martínez Pirri ante el San Roque de Lepe. También vamos a celebrar hoy que se reencontró con la victoria en casa la Unión África Ceutí, con nuevo entrenador, Nacho García, que va a estar también con nosotros y que ha debutado con muy buen pie, con victoria por 4-1 ante el Levante. Son algunos de los asuntos que abordamos desde ya en nuestro Club Deportivo. Está dentro de unos momentos con nosotros aquí el portero, uno de los porteros de la agrupación deportiva Ceuta, Guille Vallejo, acompañándonos en este Club Deportivo que arranca, como siempre, con los titulares. Bienvenidos. La agrupación deportiva Ceuta ve cortada su racha positiva de las últimas jornadas ante un Málaga también en un gran momento, que se impone por 2-1 con un ambientazo en La Rosaleda. Los blancos se adelantan con un tempranero gol de Kuki Salazar, pero acaban superados por un Málaga que hace más méritos para ganar con una actuación decisiva de su delantero Chupe. El Ceuta B empata sin goles con el San Roque de Lepe en un partido en el que ambos equipos disfrutan de claras ocasiones para adelantarse en el marcador en la recta final. Pese a la igualada, el filial blanco se mantiene en puestos de playoff de ascenso. La Unión África Ceutí y su nuevo entrenador, el joven Nacho García, comienzan el año con buen pie. Los blanquinegros superan al Levante por 4-1 en el Guillermo Molina, en un encuentro igualado que se decanta del lado caballa en los últimos instantes. El Ceuta femenino completa una semana con pleno de 6 puntos tras imponerse en la pista del Nueces de Ronda Atlético Torcal de Málaga por 0-2 y se aleja un poco más de la zona de peligro. El Camoens sorprende al líder, el Leganés, y lo golea por 7-3. Mohamed Abdeselam Billy gana con absoluta autoridad la tercera edición de la carrera solidaria Ruta 091, que abre el calendario de pruebas deportivas en Ceuta en 2026. María Laz es la primera fémina en una carrera en la que participan más de 400 deportistas. Vamos ya con el marcador de la jornada, que abrimos con ese Málaga 2, Ceuta 1 en la segunda división de fútbol. Ahí se nos han colado un par de resultados que no están bien. En tercera federación el partido acabó Ceuta B 0, San Roque de Lepe 0. El Sporting Atlético en la división de honor juvenil goleó por 5-0 al Tomares. En la Liga Nacional Juvenil, Sporting Atlético B 4, Santa Marta 0. En fútbol sala, segunda división, como hemos dicho, esa victoria del Ceutí en el estreno de su nuevo entrenador, 4-1 ante el Levante. Más fútbol sala, segunda división B, Imperio Los Rosales 1, Córdoba Futsal B 2. En la división de honor juvenil, el derbi caballa de la categoría, Puerto Atlético 6, Deportivo Ceutí 2, Atlético Torcal 0, Ceuta Femenino 2 en la primera división femenina de fútbol sala. En la segunda femenina, Camoens 7, Leganés 3, y en la división de honor plata femenina de balonmano, el último marcador fue ese
Melilla 26, Estudiantes 24. También primer partido del nuevo año para el equipo estudiantil. Pues después del repaso al marcador vamos a entrar ya en el repaso pormenorizado también de la jornada y en concreto, en principio, de lo que fue ese partido disputado ayer en Málaga por la Agrupación Deportiva Ceuta. Qué gran temporada de la Agrupación Deportiva Ceuta, a pesar de este último revés. Final de la primera vuelta, el equipo ceutí clasificado con 32 puntos, con ese objetivo de los 50 parece que muy cercano, todavía queda mucho, pero evidentemente con mucho terreno ya ganado por parte del equipo Caballa, y todo ello, ya digo, a pesar de que en esta última jornada el resultado no ha sido favorable y terminaba esa muy buena racha que llevaban los ceutíes con la derrota en la Rosaleda por 2-1. Pero ¿quién podría haberse imaginado que este Ceuta en la primera vuelta iba a estar como está, con 32 puntos, siendo un recién ascendido, tal y como empezó la temporada, con tantas dudas, con esas 3 duras derrotas en las primeras jornadas? En fin, yo creo que todo el mundo está disfrutando y mucho con el Ceuta, un Ceuta que había ilusionado sobremanera también al verse ahí por primera vez en puestos de playoff de ascenso. Llegó a estar ayer, después de marcar su gol Kuki Zalazar a los 4 minutos de partido en la Rosaleda, a 3 del ascenso directo, pero ha quedado finalmente a 6 porque terminó siendo remontado por un Málaga que la verdad es que mereció quedarse con los 3 puntos en su campo, un Málaga que supo reaccionar con un Chupe, el joven delantero cordobés, excepcional, que marcó los 2 goles, que luego tuvo la oportunidad también de haber conseguido un tercero, falló el penalti por una gran parada de Guille Vallejo, y eso permitió al Ceuta estar vivo hasta el final del partido y tener esperanzas de poder al menos rascar un punto ahí en la Rosaleda, con esa marea blanca, esa marea de aficionados que se desplazaron masivamente de nuevo a la capital de la Costa del Sol. Se estima que unos 1.500 ceutíes, pero como les decía en el arranque del programa, es que también había 26.000, nada más y nada menos que 26.000 aficionados del Málaga presenciando el partido de su equipo, un Málaga que quiere retornar a la primera división, que va a luchar por esas plazas de ascenso, o por lo menos de playoff, y el Ceuta, que ya veremos en esta segunda vuelta hasta dónde puede llegar. Evidentemente, lo primero, sumar los 18 puntos que, más o menos, según calcula todo el mundo, te dan los 50, que son la permanencia en la categoría. Una vez conseguidos, pues a ver, como digo, hasta dónde es capaz de llegar este Ceuta, que ahora también está en ese periodo de mercado invernal. Tampoco tiene muchas posibilidades de reforzarse por el límite salarial, pero va a haber movimientos. Ya llegó Domenech, parece que Campaña puede ser el siguiente, el medio centro, el centrocampista sevillano en llegar al conjunto ceutí, y también parece que puede haber algún retoque más en la plantilla, una plantilla de la que va a salir Samuel Oben, que ya en los últimos días, en las últimas horas, se ha confirmado que ha pedido salir cedido a otro equipo en busca de minutos, un Samuel Oben que ya no estuvo ni siquiera ayer en esa convocatoria para este partido frente al Málaga en la Rosaleda. Un partido que tuvo como protagonista, o uno de los protagonistas, a nuestro primer invitado esta noche aquí en Club Deportivo, primer invitado en este Club Deportivo de estreno ya en el nuevo año, en 2026, que es Guille Vallejo, el portero del Ceuta. Guille, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, se acabó la racha. Algún día tenía que ser, ¿no? Algún día podría llegar esta derrota. Es la segunda racha que veis cortada en esta temporada, pero como decimos, era un escenario y un rival que, bueno, podía pasar lo que pasó, ¿no? Que se perdiese el partido. Sí, bueno, al final éramos 2 equipos que veníamos en una buena dinámica. Hubo varias fases del partido que yo creo que marcaron el resultado, pero bueno, al final tenemos que seguir mirando adelante, seguir compitiendo como lo estamos haciendo y mandar tranquilidad, porque parece que perdemos un partido y ya es todo bajón. Tampoco. Yo creo que deberíamos de ser más lineales mentalmente y el principal objetivo es la salvación. Fíjate que decía yo que el Ceuta estuvo ayer durante algunos minutos ahí en la Rosaleda a 3 puntos del ascenso directo, tal y como había marchado la jornada, con el empate de la Unión Deportiva Las Palmas, la derrota sorprendente del Racing de Santander frente al Zaragoza.
el Ceuta estaba metido en la pelea por el ascenso directo. Claro, ganando el partido, perdiéndolo, pues sales incluso de los puestos de playoff. Sí, bueno, al final es una categoría muy igualada, que cada punto te aupa 1, 2, 3 posiciones y bueno, al final es mirar hacia adelante y seguir compitiendo como lo hacemos. La sensación es el día después, porque ha sido un partido también de muchas emociones, ¿no? De visitar un gran escenario de la categoría, aunque aquí casi todos son grandes escenarios en esta segunda división con tanto histórico como hay en la categoría actualmente, pero también con 1.500 ceutíes desplazados, con mucha expectación, con el Ceuta que llegaba en esas plazas de playoff. Sí, al final es de agradecer siempre que viene a vernos la gente, que no nos deja de lado en ningún campo yo les doy las gracias personalmente por apoyarnos en todos los estadios. Te quedas especialmente fastidiado, ¿no?, cuando se pierde un partido y va tanta gente, ¿no?, y se moviliza tanta afición ceutí que está allí donde juega el Ceuta, ya sea en Andorra cuando toque, sí, o cuando lo ha hecho en el campo del Deportivo La Coruña, pero ayer especialmente, ¿no?, duele no poder puntuar, ¿no? Sí, al final salimos a todos los campos queriendo sacar los 3 puntos, a veces se puede, a veces se rasca uno también o nos vamos de vacío como en esta ocasión, pero es indudable lo que, aunque no tengas la máxima claridad con balón, que creo que ayer nos faltó eso, tener un poco más de pausa y tranquilidad, pero es digno de admirar cómo compite el equipo. ¿Os pesó el escenario? ¿Os pesó de alguna manera la responsabilidad que, lo decía el propio míster, en realidad no tendríais que tener, ¿no?, en este partido? No, yo creo que por todo lo que rodeaba al partido y el hecho de que el equipo esté siendo la sensación, ¿no?, la gran revelación de la categoría. Sí, bueno, al final yo creo que salimos al campo bien plantados, bien posicionados. Tuvimos varios, bueno, empezamos con el gol y después tuvimos varios acercamientos de peligro, pero sí que es cierto que el Málaga nos fue comiendo terreno y eso nos fue pesando un poco. Bueno, protagonista del partido, primero por el penalti que mete en el partido al Málaga. ¿Cómo recuerdas aquella jugada, esa jugada que propicia al final el empate a 1, obra de Chupe? Bueno, yo veo cómo va a dar el pase, creo que en el 99% de las veces soy ganador en esas acciones. El chico está rápido, también lo he visto repetido y creo que es más penaltito, que se busca más que lo que realmente fue. Al final el árbitro ni amonestó ni nada, pero penalti, bueno, se meten en el encuentro y en 2 minutos pues nos dan la vuelta. También yo creo que nos hizo tener un poco falta de concentración en ese momento y tenemos que trabajar en eso también. A toro pasado es fácil decirlo, pero penalti evitable, ¿no, Guille? Sí, bueno, al final... Lo que pasa es que te la tienes que jugar y a veces sale, a veces no. Yo creo que soy un portero valiente, un portero que más que parar evita muchas situaciones a la hora de golpeos y todo eso, y ya te digo, yo cuando veo salir el pase me veo 99% ganador. En el segundo gol de Chupe, menudo golazo, ¿eh? La verdad es que el chaval cuajó un gran partido. Luego se lo estropeaste en la segunda parte con el penalti, pero vaya golazo, ¿eh? Al final el chico metió 2 goles, provocó 2 penaltis, nos sacó locos en muchos momentos del partido, digno de admirar también. Y bueno, a mirar hacia adelante, si es que no nos queda otra. ¿El segundo penalti qué te pareció? Porque también hay quien piensa que bueno, que también fue un poco eso, penaltito, ¿no? Que también... Sí, bueno, yo creo se podría haber quedado en nada. Cuando pones el baremo en un punto, pues yo creo que tienes que seguirlo, y si pito el primero, puede pitar el segundo perfectamente. Gran parada, ¿eh?, en ese penalti, que para mí es la otra jugada clave. Quizá el primer penalti es la primera jugada clave porque le da vida al Málaga, y además con ese gol a continuación que los pone por delante, pero esa jugada es la que os mantiene vivos, porque se podía haber acabado el partido de marcar Chupe ese segundo penalti. Sí, es cierto, yo posiblemente hubiera sido un mazazo y habría hecho que cambiara la forma de transcurrir del partido. Al final pude adivinar, pude parar la pelota y el equipo creyó hasta el final, por lo menos en el empate. Como decimos, una lástima también por esos 1.500 ceutíes que se desplazaron, y vamos a empezar a ver ya imágenes de aficionados que estuvieron ahí en el campo de la Rosaleda y que también estuvieron durante toda la jornada por las calles de Málaga y participando en un corteo que también hicieron los aficionados ceutíes hasta el estadio para recibir allí
al equipo Caballa. Imágenes que nos han pasado, además aficionados que son tertulianos de nuestra tertulia de la afición, como Javi García Venenoso, como Alejandro Mata, y ahí vemos a esos seguidores que estaban esperando el momento ya para trasladarse todos juntos hacia la Rosaleda. Una afición que luego iría a recibir al estadio, al equipo, en su llegada a ese escenario, gran escenario donde se disputaba este partido. La verdad que también con mucha deportividad, con la afición del Málaga, gran afición también, Guille, la del Málaga, y ambientazo tremendo, ¿no?, el que se pudo vivir ahí. Bueno, ya estáis curtidos en muchas batallas, pero siempre son partidos en los que impone, ¿no?, lo que te encuentras a saltar al terreno de juego. Al revés, yo creo que da alegría. Al final, llenar un estadio como la Rosaleda es, al final, mirando más arriba, es lo que hacen los equipos grandes como Madrid y Barcelona. O sea que nosotros como el Ceuta hayamos conseguido llenar ese campo, al final tiene mucho que ver también con que estamos creando ilusión y el rival entiende que la entidad que somos. Claro, se juntaba el buen momento del Málaga, que llegaba al partido en una gran racha, igual que el Ceuta, dos muy buenas rachas, como has comentado tú al principio. Y claro, tiene mucho mérito que el Ceuta sea capaz de que la Rosaleda registre la mejor entrada de la temporada, más de 27.000 espectadores. Es que estamos hablando de una entrada de primera división. Por eso, para nosotros es un orgullo, es seguir pensando en que estamos haciendo las cosas muy bien y que tenemos un fútbol vistoso y que a los aficionados les gusta ver. Ahí estamos viendo precisamente ese momento en el que marchaban todos juntos los aficionados del Ceuta rumbo a la Rosaleda. Es normal también, Guille, aunque no paráis de decirlo desde el club, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, como los directivos cuando hablamos con ellos, que hay que mantener los pies en el suelo. Yo creo que la mayoría de la afición piensa así también, pero también es normal que la gente se ilusione, ¿no?, viendo al equipo tan bien como lo ha visto y metido, insisto, en esos puestos de playoff. Sí, o sea, que la gente sueñe. Hombre, claro, al final todos soñamos, pero tenemos que tener claro que somos uno de los presupuestos más bajos de la categoría, que somos nuevos en esta liga de fútbol profesional y que tenemos que ser como el Cholo, mirar partido a partido y que todo punto que llegue a nuestro casillero sea muy bien recibido. Tú, sinceramente, tú que viniste la pasada temporada al Ceuta y que todavía el equipo estaba en Primera Federación, ¿te podías imaginar que el Ceuta, no ya que fuese a ascender de categoría, sino que en esta segunda pudiese estar haciendo el papel que está realizando el equipo Caballa? Hombre, yo me apunto al proyecto del Ceuta con la idea de llegar a lo más alto posible. Yo vine buscando un ascenso y vengo a consolidar el equipo en la categoría. Pero ¿te lo esperabas tan bien? Es decir, con estos 32 puntazos con los que habéis acabado la primera vuelta, hay que recordar, siempre lo hacemos, esos 3 primeros partidos. Es verdad que había jugadores que estaban lesionados, la plantilla no estaba completa, pero el equipo generó muchas dudas y me imagino que también dentro del vestuario pues pensaríais, va a tocar sufrir mucho, ¿no? Sí, al final no digo que esté siendo fácil. No, veníamos de una racha impresionante en Primera Ref, estuvimos 24 o 25 partidos sin perder y claro, es cierto que llegas nuevo a la categoría, los 3 primeros partidos son mazazos y toca recapacitar, pero vamos, había gente que después de esos 3 partidos ya nos daban como ascendidos y ahora con el puntuaje nos daba por ascendidos. Al final, es lo que te he dicho al principio, hay que ser tranquilos, hay que tener un pensamiento lineal de futuro y bueno, mirar el partido a partido. Tú conocías la segunda, viniste al Ceuta precisamente del Eldense, también un equipo pequeño que había conseguido meterse en la categoría de plata, pero el Ceuta es que recién llegado es con diferencia el mejor de los 4 recién ascendidos. Sí, es lo que te digo, al final hay mucho trabajo detrás, de tanto de parte directiva como de míster e incluso de nosotros, que ponemos mucho de nuestra parte. Y es que no te puedo decir otra cosa que tenemos que mirar para adelante, que tenemos que seguir igual y que ojalá la segunda vuelta hagamos los mismos puntos que esta primera. Y tú con tus 30 años, que has pasado por equipos como el Eldense, el Algeciras, el Guijuelo, el Numancia, la Cultural Leonesa,
también estuviste en el Elche, en el Sanse. ¿Estás viviendo el momento más dulce de tu carrera? Bueno, creo que he tenido varios momentos fuertes y que es cierto que una vez que encuentras un sitio y estás a gusto te permite rendir más, y creo que ahora mismo estoy cuajando una gran temporada y con un papel importante. Y una temporada en la que no sé si te esperabas tanto protagonismo, te lo digo porque la pasada, y fue una pregunta recurrente tanto a Guille como a Pedro López, a tu compañero de portería, la alternancia fue la pauta, es decir, jugabais según se levantaba el míster, que llegó a comentar en alguna rueda de prensa. Esta temporada llevas 19 partidos de 21 encuentros que se han disputado ya en la competición. ¿Esto te lo esperabas? Bueno, al final, tanto Pedro como yo lo que queremos es jugar lo máximo posible. No es, viendo cómo fue el año pasado, no se esperaba como tal, pero bueno, se está dando así y de momento yo creo que estoy haciendo buen papel. Bueno, hemos hablado del míster, vamos a recordar lo que decía ayer José Juan Romero a la conclusión de ese partido en la Rosaleda. Un José Juan Romero que admitía que el Málaga había sido merecedor del triunfo y que sobre todo hizo hincapié en que al Ceuta le faltó ayer divertirse en este partido ante el equipo malacitano. Creo que en líneas generales el Málaga ha sido mejor, es justo merecedor de la victoria. Creo que comenzamos bastante bien y encima con la fortuna de ponernos por delante. Y bueno, creo que en esos minutos, tanto en la presión como al Málaga le estaba costando y bueno, vivíamos bien. Pero creo que a partir también de la lesión de Rubén hemos perdido mucho balón, le hemos dado mucha más iniciativa a ellos y a partir de ese minuto bueno, ha cambiado un poco todo el enfoque del partido y a partir de ahí creo que el Málaga ha sido mejor hasta acabar el primer tiempo y bueno, el segundo ya ha sido un intercambio, digamos, de golpes. Ellos han esperado un poco más bajo, nosotros hemos intentado tener más balón y llegada, pero es verdad que hemos generado, ha sido más por impulso, por actitud con C que por aptitud realmente. No hemos estado hasta el final llegando allí, sacando situaciones de conflicto en el área del Málaga, pero creo que nos ha faltado sobre todo la última parte del juego, nos ha faltado mucho nivel hoy para contrarrestar y para poder generarle mucho más peligro al Málaga, ¿no? Creo que ahí hemos estado muy espesos, hemos estado quizás con mucho miedo a la hora de afrontar esas situaciones y bueno, creo que ellos han tenido un mayor desparpajo, una mayor libertad, digamos, han vivido el partido con un divertimento diferente al nuestro, ¿no? Nosotros creo que hoy deberíamos de haber jugado este partido con mucha más felicidad, como lo que estamos haciendo, ¿no? Y sin embargo, parece como que hoy había había una situación un poco extraña de una responsabilidad excesiva o de intentar, y a lo mejor no es bueno que confundamos lo que es realmente nuestro objetivo y que también lo estamos haciendo, ¿no? Sí, claro que es un futbolista muy importante. A ver, nosotros sabemos dónde estamos y quiénes somos, ¿no? Y las posibilidades que tenemos para muchas con Rubén y otro cuando Rubén ha salido del campo. Y lo preocupante de esto es que parece que es una lesión importante que lo va a tener bastante tiempo fuera de los terrenos de juego, ¿no? Que nos ha ganado el Málaga y estamos igualados a punto, ¿no? Hasta ahí llega la verdad, la bestialidad de temporada que está haciendo el Ceuta, ¿no?
Entonces a eso me refiero, ¿no? Y nosotros también somos un equipo que si no estamos disfrutando también, si no nos sentimos a gusto, si no... sufrimos, ¿no? Sufrimos mucho. Si me dices si iba a pensar que vamos a tener 32 puntos ahora, te hubiera ingresado en un manicomio, ¿no? No, ni yo ni nadie podíamos pensar que íbamos a tener 32 puntos ahora. Evidentemente la lesión de Rubén nos hace pensar mucho y era una posición que ya venimos queriendo cubrir. Y puede ser que el internacional, exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas, del Levante, del Sevilla también en su momento, José Campaña, se convierta en uno de los fichajes de invierno del Ceuta. Las negociaciones que estaban bastante avanzadas y yo creo que se pueden acelerar con esta lesión de Rubén Díez, que sufría ayer un problema muscular, se veía obligado a abandonar el terreno de juego en la primera parte y parece que va a tener para unas cuantas semanas el jugador maño del Ceuta. Tampoco estuvo Marcos Fernández, que sigue con ese tratamiento preventivo, dijo el otro día José Juan Romero, por parte del Real Club Deportivo Español, su club de procedencia, por el que está cedido en el Ceuta y en Barcelona. Esperemos que también se pueda incorporar pronto. Vosotros, Guille, esto del mercado de invierno, bueno, los futbolistas a lo vuestro, ¿no? Pero siempre pasa todas las temporadas que hay movimientos, se marchan compañeros, llegan otros, hay igual un poco ahí de preocupación, de malestar también en algunos que están en la rampa de salida, en fin, lo de todas las temporadas, ¿no? De incertidumbre, ¿no? Pero bueno, al final eso se lo dejamos a los que saben, a Edu y compañía, y nosotros, como no tenemos nada que ver, nos dedicamos a entrenar y a jugar. A jugar como en este partido frente al Málaga, en el que la victoria se quedó con ese 2-1 en el campo del conjunto malagueño. Y como estamos diciendo, para nada tiene que afectar a un Ceuta que tiene que seguir a lo suyo, es decir, seguir sumando puntos, sea donde sea, sea cuando sea, pero sobre todo seguir sumando puntos. Y ahora tenéis dos buenas oportunidades aquí en casa de seguir haciendo pues tan fuertes, ¿no?, como hasta ahora en lo que va de temporada. Está costando más fuera, evidentemente, pero también es lo habitual, ¿no? Sí, al final sabemos que ahora tenemos dos grandes oportunidades de sacar puntos en casa ante dos buenos rivales, pero bueno, al final sabemos que en casa tenemos ese plus y a ver si sacamos 6 o sacamos 4, todo lo que sea será positivo. Buena racha del Málaga, lo comentabas tú antes, que sigues evidentemente la categoría y las dinámicas de los equipos. Ahora, el fútbol, hemos comentado antes de empezar que no te interesa mucho como espectador, es decir, es tu pasión, tu profesión, pero sí, creo que no pierdes mucho tiempo viendo partidos, ¿no? Es cierto que no veo mucho fútbol, pero no contemplo una vida sin él. O sea, yo vivo para el fútbol. Pero el tema de verlo y eso me cuesta más. Te gusta entrenarlo y practicarlo, ¿no? No sabría qué hacer si no juego al fútbol. Y si encima ya es a este nivel, ¿no?, de segunda división, pues... Los días que hay descanso, digo, ¿qué hago? Prefiero, yo si por mí fuera, entrenaba todos los días. Bueno, pues estábamos hablando de la trayectoria del Málaga y nos quedamos también con las declaraciones de Juan Funes, del técnico granadino del equipo malaguista, el nuevo entrenador del Málaga desde hace unas cuantas jornadas, y la verdad es que desde su llegada le está yendo muy bien al equipo de la capital de la Costa del Sol. Ha sido un partido precioso, ¿no? Estos encuentros yo creo que son los que hacen que el aficionado se sume a la fiesta del fútbol. Y no lo digo por el Málaga, lo digo también por el Ceuta, ¿no? Es digno de alabar venir aquí y tener esa propuesta, esa intencionalidad en lo que han querido hacer. La verdad que felicitarlos ellos también por la propuesta, porque eso hace que creo, ¿no?, que su afición, que ha venido de lejos, la nuestra, que todo el mundo que viene al estadio disfrute mucho y se lo pase bien en los partidos, ¿no? A partir de ahí, en cuanto a juego, bueno, hemos tenido un inicio en el que creo que nos ha costado más de lo que parece ahora después. Ahí en la presión quizás nos ajustamos bien. Ellos nos sorprendieron porque pensábamos que Yune iba a entrar entre los centrales y que Carlos iba a tener mucha manchura. Carlos al final termina dentro, quizás para protegerse de las pérdidas, y pierden altura con el lateral, y ahí quizás nos confundimos porque Carlos tenía que salir fuera a defender al lateral, le damos mucha ventaja a ellos para poder progresar.
y hasta que no ajustamos bien eso, creo que no estuvimos bien. A partir de que ajustamos eso y Joaquín fue capaz de llegar un poquito más alto, creo que ya sí el equipo tuvo el control del partido, empezó a poder recuperar un poquito antes y recuperar un poquito antes lo que nos daba la oportunidad de poder jugar más y mejor, ¿no? Porque, bueno, detrás de todo esto que te voy contando, no podemos olvidar, y creo que es importante, que nosotros para ese entonces ya estábamos perdiendo. Y esa parte sí que quiero felicitar a los jugadores, porque a pesar, ¿no?, de encontrarse con la adversidad, han sido capaces de seguir empujando. Y bueno, es verdad que aquí en la Rosaleda pues, quizás mucho más fácil, porque con un ambiente como el de hoy, ¿no?, agradecer a la afición que en ese momento de dificultad te lleven en volanda, siempre te empuja a correr un poco más, siempre te empuja a no bajar los brazos. Y creo que, bueno, partidos como estos son partidos, creo, ¿no?, que generan una expectativa y un ambiente muy bonito, ¿no? Fuimos capaces de darle la vuelta al partido y, bueno, luego hemos encontrado una segunda mitad que tiene que repetirse más veces. Y me explico. No puede pasar que cuando vayamos ganando concedamos la iniciativa, que nos vengamos atrás. Mira que el equipo nos ha expuesto, ellos me refiero, ellos han querido jugar, han querido hacernos daño y hemos tenido el atrevimiento de seguir apretando arriba, de seguir yendo a por ellos, no hemos querido dar un paso atrás y los felicito porque en ningún momento hemos sido ese equipo ramplón que no ha querido jugar, que era importante que eso lo mantengamos. Esa idea es muy importante porque hoy, creo, merecimos, ¿no?, después de la segunda mitad, cerrar el partido con algún gol más, ¿no? Creo que han sido 18 tiros a puerta por 3 de ellos, 18 disparos por 3 de ellos, a puerta creo que han sido 8 o 9 disparos. El equipo, bueno, hasta una línea muy buena. Lo más importante hoy y que tiene que mantenerse para mañana es todo lo que han hecho sin la pelota, ¿no? Pasa que parece fácil, pero me vuelvo a reiterar, ¿no? Ceuta es un equipo que te exige con la pelota, es un equipo que está haciendo muy buenos partidos con balón, donde están, ni mucho menos es casualidad. Y creo, ¿no?, que al final esa intención de mantenerse firmes cuando no tienen la pelota, de tener esa ansia por recuperarla, de querer, de la ambición, pues al final te da, ¿no? Pues vamos a ir ya con los resultados y con la clasificación después de estas declaraciones de Juan Funes, el técnico del Málaga, en esta Liga Hypermotion que ha llegado ya al final de la primera vuelta. Ahí tienen los marcadores: Cádiz 3, Real Sporting 2, Mirandés 2, Almería 2, Real Sociedad B 0, Albacete 0, Burgos 1, Eibar 0, Andorra 1, Cultural Leonesa 1, Las Palmas 1, Deportivo 1, Real Racing 2, Real Zaragoza 3, Leganés 3, Valladolid 0, ese Málaga 2, Ceuta 1, Granada 0, Castellón 0 y el partido que cierra la jornada, que se está jugando en estos momentos, es el Huesca-Córdoba. Si ganase el Córdoba le podría quitar al Ceuta un puesto en la clasificación por la diferencia de goles. Líder es el Racing, tiene 38 puntos, igual que Las Palmas, los dos que ascenderían directamente a primera. En puestos de playoff de ascenso están el Almería con 36, el Castellón con 35, el Deportivo y el Cádiz con 34. El Ceuta, que ha salido de ahí, de esa zona de playoff, ahora está empatado con el Málaga, que tiene 32, el Burgos, que también tiene esos 32, el Ceuta, a ver lo que pasa con el Córdoba, es noveno. El Sporting es décimo con 30, el Córdoba tiene 29 y ese partido menos, Leganés 26, Valladolid, Andorra y la Cultural Leonesa 25, Eibar y Albacete 24, Real B 23, abriendo el descenso con un partido menos el Huesca con 23, pase lo que pase. En todo caso caería al descenso la Real con 23, el Ceuta a 9 del descenso, un colchón ahí de 3 partidos, sigue teniendo importantísimo el equipo ceutí. Y tras el Huesca en descenso, Granada 22, Zaragoza 20 y Mirandés 17. Lo decíamos antes, el Ceuta que tiene ahora 2 partidos seguidos en casa. Primero, el sábado que viene, 2 de la tarde, ese horario que tampoco le gusta a la mayoría de aficionados. El sábado, además, como decimos, en el Murube. Y luego contra la Cultural Leonesa, que será el lunes siguiente a las 8:30 de la tarde. No el lunes siguiente a ese sábado, sino el posterior. Ese partido frente a la Cultural Leonesa, pero primero contra el Valladolid, abriendo la segunda vuelta. Guille, curiosamente, ahora que el calendario es asimétrico, os ha tocado el Valladolid también, igual que cuando abríais la Liga.
esperemos que con un resultado bien distinto a aquel partido y aquellas sensaciones que dejó el estreno en Pucela, ¿no? Sí, yo creo que el equipo ha cambiado mucho y tenemos muchas ganas de resarcirnos de esa derrota. El Ceuta en casa está muy fuerte y así hay que seguir. Guille, y a seguir cerrando esa portería del conjunto Caballa, que has tenido ya 7 porterías a 0, que no está nada mal en lo que va de temporada, y a seguir parando tanto como ahora, y si no, pues ahí está también de recambio Pedro para lo que pueda hacer falta a lo largo del campeonato. Muchas gracias, Guille, y mucha suerte en lo que queda, y enhorabuena por lo hecho hasta ahora. Gracias. Despedimos ya al portero de la agrupación deportiva Ceuta. En unos instantes está con nosotros el nuevo entrenador de la Unión África Ceutí, Nacho García, que debutaba con victoria ante el Levante. Antes nos quedamos todavía con algo más de ese partido en Málaga. Tenemos también palabras de 2 jugadores del Málaga que pasaron por la sala de prensa de la Rosaleda. La verdad que era importante este partido, sabíamos que veníamos de buena racha y sabemos lo que cuesta ganar un partido en esta categoría. Siempre nos mantenemos en el plan de partido y así ha salido la victoria, que iba por la afición y sobre todo por nosotros, que también estamos trabajando día a día y nos lo merecemos. Me siento en un buen momento, es verdad que hace poco pasé un bache en que no se me olvida porque sé de dónde vengo de siempre, con los pies en el suelo, y yo me baso en trabajar día a día, que es lo importante para ayudar al equipo, que es lo más importante para sacar los puntos y nada más. Yo soy autoexigente conmigo mismo, sé que da un poco de rabia el haber fallado el penalti, podía haber redondeado la tarde con el hat-trick, pero bueno, lo importante eran los 3 puntos que se han sacado delante de nuestra afición, que era lo importante para seguir hacia el objetivo, y nada más. Estamos en un momento de dulce, es cierto que para un navideño, ¿no? Pues al final volver y siempre estaba la duda esa de si a ver si vamos a seguir con la misma racha que llevábamos, con ese momento de alegría, de disfrutar, y creo que así ha sido, así está siendo y ojalá que así sea. Los chavales, hoy en el descanso les he dicho, ojo, estaba viendo cómo jugaba el equipo y cómo nos hemos repuesto de ese primer gol tempranero, y lo estaba disfrutando muchísimo. Estaba disfrutando muchísimo de ver a los chicos jugar, divertirse, pasarlo bien. Creo que es la clave de esto. Creo que, bueno, a partir de ahí están llegando los buenos momentos que estamos teniendo y disfrutarlos, pues porque hay que valorarlo, ¿no? En esta competición es muy complicado enganchar tantos partidos seguidos sin perder, tantas victorias consecutivas también. Pues esas eran las palabras también de los futbolistas del Málaga, 2 de los protagonistas del equipo malacitano que, como decimos, pasaron por la sala de prensa de la Rosaleda ayer después de ese partido frente a la agrupación deportiva Ceuta. Un partido que ya es historia, que nos deja ese mal sabor de boca, evidentemente, de la derrota de un Ceuta que no estuvo bien en líneas generales, en la circulación de balón, como decía el propio Guille Vallejo hace unos minutos. La verdad es que tampoco estuvo muy fino en defensa, en ataque creó poco peligro el equipo de José Juan Romero, no fue de los mejores partidos, y eso que se le puso de cara con ese gol de Kuki Zalazar que en el minuto 4 ponía en ventaja a los caballas, y luego llegó la remontada del Málaga y en la segunda parte el Ceuta, que se mantuvo vivo gracias a esa parada del penalti de Guille Vallejo y que hizo que el Málaga terminase pidiendo la hora, incluso con Guille Vallejo subiendo a rematar una de las últimas acciones a balón parado, un saque de esquina en esos últimos instantes del choque. El próximo partido, 2 de la tarde el sábado, el Ceuta frente al Real Valladolid en el estadio Alfonso Murube. Comienza la segunda vuelta de esta Liga Hypermotion. Y vamos ya con el filial del Ceuta, que en su caso no pudo pasar del empate sin goles frente al San Roque de Lepe. La verdad es que lo raro en este partido fue que no hubiese goles, sobre todo en la recta final del choque. Tuvieron ocasiones muy claras tanto los ceutíes como los leperos, pero no se movió el marcador en el José Martínez Pirri. El Ceuta B empató en casa a 0 con el San Roque de Lepe en el último partido de la primera vuelta, después de 5 victorias consecutivas como local. Una igualada que no le impide abandonar puestos de playoff de ascenso. Es quinto con 29 puntos, los mismos que el cuarto Cádiz Mirandilla, y a solo 1 del Atlético Central, tercero con un partido menos. Polaco optó por un 11 formado por Rodín, Gámez, Jordán, Armenteros, Arik, Cobo, Okoro, Josema, Michael, Armengol y Paco Fernández. Intercambiaron oportunidades ambos conjuntos, mostrándose muy peligrosos los onubenses a balón parado, especialmente desde la esquina. El combinado Caballa movió el banquillo en la segunda mitad en busca de más mordiente. En el minuto 73 los locales se quedaron con un jugador menos tras la expulsión de Gámez por doble amarilla.
Pese a la inferioridad numérica, el filial del Ceuta gozó de ocasiones que no aprovechó. Ninguno de los dos equipos fue capaz de perforar la portería contraria, ni siquiera el Ceuta B desde el punto de penalti. La próxima jornada el filial del Ceuta vuelve a jugar en casa. Recibe al Pozoblanco, que le venció con autoridad en Córdoba en la jornada inaugural de Liga por 3-0. Pues vamos ya con los resultados de la jornada en este grupo 10º de la Tercera Federación de Fútbol. Ceuta B 0, San Roque del Epe 0, Coria 1, Castilleja 1, Conil 0, Balompédica Linense 2, Cádiz Mirandilla 0, Tomares 1, Chiclana 2, Atlético Nubense 1, Dos Hermanas 2, Ciudad de Lucena 4, Córdoba B 1, Pozoblanco 2, Utrera 1, Bollullos 0 y Atlético Central 1, Sevilla C 0. La clasificación que está liderada por el Ciudad de Lucena, que tiene 33 puntos y sería el equipo que ascendería directamente, aunque está empatado con el segundo, que es el Bollullos. La tercera posición es para el Atlético Central con 30, el Cádiz Mirandilla tiene 29, igual que el Ceuta B, que a pesar de este empate se mantiene ahí en los puestos de playoff de ascenso. Es verdad que hay algunos equipos como el Atlético Central, que está metido en playoff, y la Valona, que está fuera, que tienen un partido pendiente, un partido que se suspendía o se aplazaba por las intensas lluvias en el campo de Gibraltar, así que provisionalmente al menos está ahí el Ceuta B en esos puestos de playoff después de una semana en la que sacó adelante el partido aplazado y luego ha sumado este punto frente al San Roque del Epe. Quinto con 29, el equipo filial ceutí. La Valona con 28, como hemos dicho, igual que el Chiclana. Por detrás están el Dos Hermanas con 26, el San Roque del Epe 25, Pozoblanco 24. Y últimas posiciones para el Utrera, que tiene 15, el Castilleja también con 15 y el Coria con 6 puntos. Un Ceuta B que se va a medir al Pozoblanco en su próximo partido. Todavía no tenemos el horario de este partido, que volverá a jugar como local el conjunto Caballa. Vamos ahora con más fútbol de categoría juvenil, con el Sporting Atlético, que ayer le hizo una manita a su rival, al Tomares. Una victoria importante en un partido muy completo de los de Yassin Mohamed, que fueron muy superiores. No habían estado al nivel esperado en el anterior encuentro fuera de casa, pero en este sí que se mostraron realmente muy superiores a su rival y consiguieron esa holgada victoria por 5-0, como decimos, en el José Benoliel. En la tarde de ayer, domingo, vamos también ya con los resultados de la jornada en esta división de honor de juveniles. Grupo cuarto, Vázquez Cultural 1, Melilla 1, Calavera 0, Sevilla 1, Málaga 2, La Cañada 1, Granada 2, Real Betis 0, Almería 0, Cádiz 3, Sporting Atlético 5, Tomares 0, Mosquito 2, La Mosca 1, San Félix 3, Córdoba 0 y Maracena 1, Arenas de Armilla 0. La tabla de clasificación en esta categoría está liderada por el Granada, que tiene 41 puntos con 39, segundo el Betis, el Mosquito tiene 33 y el Málaga y el Calavera 32 puntos. El Sporting Atlético está ubicado ahí en la octava posición con 28 puntos. Y nos vamos ya a las posiciones bajas, a la zona baja de la tabla. Ahí encontramos a La Mosca, Arenas de Armilla, Maracena, Melilla y Vázquez Cultural, que estarían en esas posiciones de descenso después del comienzo de esta segunda vuelta de la competición. Ahora va a haber un parón y no va a jugar ya hasta el 25 de enero. El equipo ceutí, el Sporting, será en el campo del Arenas de Armilla granadino el próximo 25 de enero, como decimos, a la 1 de la tarde. Y también jugaba en casa en un fin de semana en el que han jugado casi todos los equipos ceutíes de categoría nacional como locales, el segundo equipo del Sporting, el Sporting B, en su caso, en la Liga Nacional de Juveniles. También muy holgada victoria del conjunto sportinguista. En su caso, por 4-0 se imponía al conjunto onubense del Santa Marta. El Sporting Atlético B ha cerrado la primera vuelta del campeonato goleando en casa al Santa Marta. Un triunfo que permite al combinado Caballa llegar al ecuador de la competición en puestos cómodos de la tabla. 2 goles de Iker García, uno en la primera parte y el segundo de penalti en la segunda, y otros 2 tantos de Rodríguez Villanueva, que entró en la reanudación, sentenciaron a un colista Santa Marta sin opciones en el Benoliel, donde los sportinguistas solo han perdido un partido.
Santa Marta sigue sin conocer la victoria en los 15 encuentros disputados y los 4 tantos encajados contra el equipo ceutí le consolidan como el conjunto que más goles recibe del grupo. Los de Vila Al-Abdeselán han ganado sus 3 últimos partidos, incluido el que le midió a domicilio al Coria, primer triunfo como visitante del filial del Sporting Atlético. Son séptimos con 23 puntos, 8 por encima de la amenaza del descenso. El próximo fin de semana, en la primera jornada de la segunda vuelta, visitan el feudo del Betis B, cuarto clasificado. En Ceuta, el Sporting B fue capaz de batir al conjunto bético. Pues ahí tenemos también los resultados de la jornada en esta Liga Nacional Juvenil. En su 14º grupo, Betis B 2, Coria 1, Sporting Atlético B 4, Santa Marta 0, Recreativo de Huelva 4, Córdoba B 1, Jerez 2, Los Califas Balompié 0, San Roque Balompié 1, Sevilla B 0, Séneca 3, Fundación Lucena 0, Atlético Zabal 0, Calavera 2 y Utrera 0, Atlético Sanluqueño 0. La clasificación liderada por el Sevilla B con 31 puntos, Córdoba B 30, San Roque 29, el Betis tiene 28 y el Sporting Atlético que está séptimo con 23 puntos. Nos vamos a la zona baja de la clasificación. Ahí tenemos a los Califas, Calavera, Fundación y Santa Marta cerrando la tabla. El Sporting Atlético B que va a jugar frente al Betis, partido muy complicado. El próximo será este fin de semana cuando los ceutíes tengan que visitar al conjunto verde y blanco. Y vamos a abrir ya el bloque de fútbol sala, que lo hacemos hablando de esa victoria importante sin duda de la Unión África Ceutí por 4-1 ante el Levante. Primer partido del año, partido de estrenos, se estrenaba en el banquillo del equipo ceutí Nacho García y también lo hacían o lo iban a hacer los jugadores que han llegado en el mercado invernal, aunque solo debutó Guilherme, el brasileño Guilherme dos Santos, fue el único que llegó a afrontar este partido. Todavía no estuvo el portero Denis, el portero italiano que también ha firmado el conjunto Caballa en este mercado invernal, y Javi Martín, que no llegó a participar en el partido frente al Levante, un partido en el que, como decimos, después de la destitución de Morenín, al término del 2025 y a pesar de haber ganado el último partido en Burela, que ponía fin a una pésima racha del conjunto unionista, pues a pesar de ello, como digo, la directiva, durante las fiestas navideñas, decidía la destitución de Gonzalo Hidalgo Morenín, del que era su técnico, y anunciaba el fichaje del joven entrenador Nacho García, que iba a estar con nosotros esta noche aquí en Club Deportivo, pero finalmente no va a poder estar en el programa como nosotros esperábamos, y sí que vamos a contarles lo que dio de sí este partido en el pabellón Guillermo Molina, partido jugado ayer por la mañana, un partido en el que el Ceuta, la verdad, el equipo de Ceuta, la verdad es que no lo tuvo fácil, a pesar de ese 4-1, porque el Levante estuvo vivo hasta prácticamente el final del choque, con ese 2-1, que era una exigua renta a favor de los ceutíes y que en cualquier momento los levantinistas podían volver a complicarles la vida, pero ya cuando arriesgaron con el portero jugador, la verdad es que defendió bien la Unión África Ceutí y consiguió 2 goles más que pusieron ese 4-1 definitivo en el marcador y que le han dado vida, en realidad, estos 2 últimos triunfos, mucha vida a un Ceutí que estaba muy hundido hasta entonces en la clasificación. Un Ceutí que todavía sigue en puestos de descenso, pero que respira, y sobre todo mirando a que su próximo partido va a ser frente al Sala 5 Martorell, que es precisamente el equipo que marca en estos momentos la permanencia en la categoría. En caso de ganar, el Ceutí ya dejaría esos puestos de descenso. Queda toda la segunda vuelta por delante. El Ceutí, que se hizo con los puntos y también con mejores sensaciones, sin duda acabó ese partido del estreno de Nacho García en su banquillo. La Unión África Ceutí y su nuevo entrenador, el joven Nacho García, comenzaron el año con buen pie. Los blanquinegros superaron al Levante por 4-1 en el Guillermo Molina, en un partido igualado que se decantó del lado Caballa en los últimos instantes. El Ceutí, que venía de ganar en Burela en el último compromiso de 2025, pese a lo cual fue destituido como entrenador Morenín, se presentaba con ilusiones renovadas tras la llegada del nuevo técnico y los refuerzos de invierno, aunque ante el Levante solo debutaba el brasileño Guilherme dos Santos. El equipo blanquinegro empezó el partido con muchas ganas y se puso en ventaja en el minuto 5 con un gol de David Señoret
tras una recuperación y asistencia de Gustavo. El Levante trató de responder y dispuso de varias ocasiones, pero no pudo contrarrestar la desventaja, con lo que la primera mitad acababa con el 1-0 a favor de los caballas. El segundo periodo se iniciaba también equilibrado, hasta que Pablo Rochina empataba para los visitantes en el minuto 27 con un tiro seco desde fuera del área. Nacho Torres lograba el 2-1 para el Ceutí en una transición con asistencia de Alex García, tras un robo previo del propio Nacho Torres en el minuto 31. El Levante arriesgó con portero jugador faltando algo menos de 4 minutos para el final y terminó encajando 2 goles más. Nacho Torres, a puerta vacía tras asistencia de Víctor Arévalo, lograba el 3-1 en el minuto 39. Y el brasileño Gustavo ponía la puntilla con el 4-1 desde su campo cuando solo restaban 4 segundos para la conclusión. El Ceutí acabó quedándose con los 3 puntos y con mejores sensaciones para pensar en salir cuanto antes de los puestos de descenso que sigue ocupando. Pues de momento está metido ahí en esa zona roja de la clasificación el Ceutí, pero parece que las cosas van a cambiar, por lo menos nos sentimos evidentemente más esperanzados después de este último partido frente al Levante. Tienen los resultados de la jornada: Melistar de Melilla 2, Málaga 1, Avanza Jaén 1, Gasifret Atlético de Ibiza 0, Ciudad de Móstoles 2, Burela 0, Barça Athletic 0, Guanapix Sala 10 Zaragoza 2, Colo Colo de Zaragoza 4, Elegido Futsal 3, Tafa 1, Sala 5 Martorell, que es el próximo rival del Ceutí 4, ganó ahí en la pista del equipo que cierra la tabla. Leganés 2, Zambú Pinatar 4 y ese Ceutí 4, Levante 1. El Ceutí, que hay que recordar también que tiene un partido menos, el partido aplazado por el temporal que hizo que prácticamente no pudieran jugar ninguno de nuestros equipos sus partidos, pues ese partido es contra Elegido Futsal y se va a jugar el miércoles de la semana que viene, va a ser ese partido aquí en nuestra ciudad. Ahí vemos la clasificación, que está liderada por el Guanapix Sala 10 Zaragoza, 32 puntos, el equipo maño, que ascendería directamente en estos momentos a la primera división. En puestos de playoff están el Málaga, el Málaga con 30, el Ciudad de Móstoles con 28, Ejido Futsal y Zambú Pinatar con 26. Vamos a ir ahora a ver las posiciones bajas de la tabla. Ahí encontramos al Sala 5 Martorell, que tiene 13 y que es el próximo rival, como hemos dicho, de la Unión África Ceutí. Esto va a ser el sábado que viene a las 5:30 de la tarde. Ese partido entre el Sala 5 Martorell y el Ceutí, que tiene 11, abriendo el descenso y con un partido menos. El conjunto unionista tiene todavía ese partido, como les hemos dicho, pendiente, así que todavía una bala ahí en la recámara para salir del descenso si lo consigue ganar. El Leganés es penúltimo con 8 y también con 8 está el Tafa cerrando la clasificación. Pues Sala 5 Martorell Ceutí, ese próximo partido para nuestro representante en la segunda división de fútbol sala. En segunda B se mantiene los puestos de descenso el equipo Caballa, el Imperio Los Rosales, que perdía su partido ante el Córdoba Futsal por 1-2. La verdad es que no estuvo acertado de cara a portería porque estrelló 3 balones en los palos el conjunto imperialista, pero es que además el portero visitante, el portero del equipo cordobesista, tuvo una destacadísima actuación. Esto fue lo que dio de sí ese 1-2 entre Imperio y Córdoba B en el Guillermo Molina. El Imperio Los Rosales comenzó la segunda vuelta con derrota. Cayó en casa 1-2 con el Córdoba, como ya hiciera en la primera jornada del campeonato, 4-2 en la pista del conjunto cordobés. Se adelantaron los ceutíes por mediación de Mar Tablero y aguantaron la ventaja hasta el tramo final de la primera mitad, en la que los andaluces voltearon el marcador con 2 tantos prácticamente seguidos. Con 1-2 favorable a los visitantes se llegó al descanso. Con toda la segunda parte por delante, los de Víctor Cachón fueron incapaces de superar la portería del Córdoba Patrimonio Interior, que se hizo con la victoria manteniendo el resultado del primer periodo. La próxima jornada, el Imperio, en puestos de descenso, visita la pista del Pinatar B,
que le aventaja en 5 puntos y que le superó en el Guillermo Molina en la primera vuelta. El conjunto ceutino sabe aún lo que es ganar a domicilio. Pues tiene que mejorar en esta segunda vuelta el Imperio si quiere salir de ahí, de esas posiciones de descenso que ocupa y mantenerse en la categoría, que no es evidentemente nada fácil, una categoría siempre muy dura, esta segunda división B de fútbol sala. Grupo quinto, marcadores de la última jornada. Ahí los tienen: Imperio Los Rosales 1, Córdoba Patrimonio B2, Universidad de Málaga B3, Nueva Era de Melilla 4, El Pozo B6, Malacitano Futsal 2, Alcalá 2, Zambú Pinatar 5, Blanca 1, Atlético Mengíbar 3, Bujalance 4, Sima Granada 2, Jumilla 6, Cádiz Virgili 3 y Alchoyano 0, Jerez Futsal 3. La clasificación liderada por el Mengíbar, 45 puntos tiene el equipo jienense, que está marcando diferencias en la categoría, una distancia abismal sobre el segundo ya a estas alturas del campeonato. 14 puntos le saca al Jerez Futsal, que tiene 31, el Cádiz Virgili 29, Jumilla 28, el Pozo Murcia 27. Vamos a la parte baja y tenemos al equipo de Ceuta metido en descenso, en realidad bajan 4 y el Imperio tiene 15 puntos, igual que el Blanca. Estaría por tanto a 2 de la salvación ahora mismo el equipo imperialista. Más abajo están el Malacitano con 14 y el Alcalá con 13 puntos. Un Imperio que va a jugar frente al Pinatar B el sábado a las 12 menos cuarto, su próximo partido. Y para terminar con el fútbol sala masculino, nos quedamos con la división de honor juvenil que nos presentaba en esta primera jornada de 2026 el siempre esperado derbi caballa de la categoría, el primer derbi de los equipos ceutíes en esta división de honor juvenil de esta temporada. Jugaba como local el Puerto y fue el que se llevó el gato al agua, el que en esta ocasión se adjudicó el triunfo. Estuvo mejor el equipo portuario, le pesaron en determinados momentos los nervios al Deportivo Ceutí, terminó imponiéndose el Puerto, como decimos, por 6-2. El Puerto Atlético se impuso con autoridad al Deportivo Ceutí en el partido de ida del derbi local de la División de Honor de Fútbol Sala Juvenil. Con los portuarios como locales jugando en su habitual escenario del Pabellón La Libertad, los de Sufian Coca golpearon primero tras varios minutos de igualdad en el juego. El exjugador del Puerto, Enzo, logró la igualada al borde del descanso. Con empate a 1 en una disputada primera mitad se fueron ambos conjuntos a vestuarios. La salida decidida del equipo de la barriada en la reanudación desniveló la contienda con 2 goles en los primeros 3 minutos. Para ampliar la diferencia después, 5-1 con 2 nuevos tantos que sentenciaron el choque. Los de Jaime Nepomuceno mejoraron los números al final con sendos tantos hasta el definitivo 6-2. Un triunfo que permite al Puerto alcanzar la 10ª posición y aumentar la ventaja a 5 puntos con respecto al Deportivo Ceutí, que recibe al ITEA Córdoba la próxima jornada. El Puerto Atlético también se medirá a un oponente cordobés, lo hará a domicilio en la pista de la Decor. Vamos a tener ese doble duelo Ceutí-Cordobés el próximo fin de semana en esta división de honor de juvenil que nos dejó en la 12ª jornada esos marcadores que están viendo ya en pantalla. Peña Real Madrid de Melilla 6, Adecor 1, Córdoba Patrimonio 5, Rusadir 2, Jerez Futsal 4, Marqués de Nervión 5, Puerto Atlético 6, Deportivo Ceutí 2 en ese derbi que se disputaba con mucho ambiente en las gradas del Pabellón de la Libertad. Atlético Mengíbar 2, Málaga Ciudad Redonda 3, Elegido Futsal 3, Granada 2, Albolote Futsal 9, Torremolinos 3 y Malacitano Futsal 5, Jaén Paraíso 3. La clasificación en esta categoría está liderada por el Málaga, que tiene 33 puntos. El Albolote es segundo con 29. El Puerto Atlético es el primero de los 2 equipos ceutíes en la tabla, está 10º con 17. El Deportivo, por su parte, lo vamos a ver, está con 12 puntos en la clasificación. Por detrás tiene al Adecor con 7, al Jaén con 5 y al Torremolinos con 3. Como hemos dicho, doble duelo Ceutí-Cordobés en la próxima jornada. Adecor Puerto el sábado 1:30 de la tarde. Deportivo Ceutí-Córdoba el sábado 12:30 en el pabellón Guillermo Molina. Y vamos a ir ahora con el fútbol sala femenino y con los partidos que disputaban tanto el Ceuta femenino en la primera fútbol sala Iberdrola
como el Camoens en la segunda división femenina. Empezamos por el equipo de primera, que la verdad es que completó una jornada, una semana, queremos decir, perfecta, con el triunfo en esta jornada, pero a su vez con el triunfo conseguido ante el siempre temido, y por los resultados de las últimas temporadas, Torreblanca de Melilla, que se presentó con menos jugadoras de las que obliga el reglamento, en concreto con 9 jugadoras a jugar su partido el Día de Reyes aquí en nuestra ciudad, y con esas 9 jugadoras hay que tener 10 inscritas para el partido. Los árbitros acordaron la suspensión del mismo, no hubo partido, y el juez de competición, como se esperaba, le ha dado en los despachos los 3 puntos al conjunto ceutí, el partido ganado por 6-0, y le ha restado además 3 puntos en su clasificación al conjunto melillense. Pues con esos 3 puntos ya había cogido bastante aire el Ceuta femenino para alejarse de los puestos de peligro, y con la victoria lograda el sábado en la jornada ya este fin de semana en la pista del Nueces de Ronda Atlético Torcal de Málaga por 0-2, el conjunto de Anto Fernández, que no estuvo en el partido. Ahí están viendo ya imágenes, por cierto, porque vuelve a estar con la selección masculina de Armenia. El equipo fue dirigido por su segundo, José Ramón Ruiz Taconi, pues venció por 0-2. No fue un partido cómodo, un partido bastante trabado, pero se llevó los puntos el equipo ceutí, completando esa semana de 6 puntos que estamos diciendo. Las blancas, después de la victoria sin jugar contra el Torreblanca, saltaron a esa pista de Guadaljaire y se llevaron los puntos con ese primer gol que ya estamos viendo de Claudia Navas, el gol que adelantaba al equipo ceutí, que había sufrido la expulsión de su portera Tamara Falconi en la primera parte. Era el minuto 38 cuando llegó ese primer gol de Claudia Navas, y luego Natalia Rozo, con este golazo, culminaba el triunfo del Ceuta femenino. El gol es bueno, pero el pase, que me dicen de ese pase de Susana de Tacón, auténtico golazo para ganar el partido por 0-2 las caballas en la pista del Atlético Torcal. Una victoria con la que el Ceuta alcanza ya los 17 puntos antes de cerrar la primera vuelta. Esto será el sábado que viene a las 4:30 de la tarde en la pista del Burela, un rival que está en puestos de descenso. Vamos a ir precisamente con los resultados en esta primera fútbol sala Iberdrola. Ahí los tienen: Pollo Pescamar 2, Castro 0, Atlético Torcal 0, Ceuta 2, ese partido del que acabamos de hablarles. Peña Esplugues 2, Roldán 5, Alcorcón 4, Chilo Eches 1, Torreblanca de Melilla 5, Guadalcacín 0, Ourense 10, Burela 2, el Burela, recuerden, próximo rival del Ceuta. Móstoles 3, Atlético Navalcarnero 5 y Alcantarilla 3, Les Corts 2. El Torreblanca de Melilla, que sigue liderando la clasificación a pesar de no jugar ese partido y perder los puntos, 3 puntos más frente al Ceuta. Torreblanca de Melilla 35 puntos, Alcorcón 30, Roldán 28, también 28 para el Pollo Pescamar. El Ceuta, que tiene, como hemos dicho ya, 17 puntos, se ha alejado ahí de esa zona de descenso. Ahí está metido ahora el Atlético Torcal, también el Peña Esplugues, que tiene 9, el Burela, que es su próximo rival, con 8, y el Chilo Eches, que cierra la clasificación con solo 6 puntos. Y también fue una jornada victoriosa para el Camoens, que ha empezado igualmente el 2026 con muy buen pie. Arrancaba el año con una contundente e inesperada victoria por 7-3 ante el líder de la clasificación, el Club Deportivo Leganés, partido disputado el sábado en el pabellón Guillermo Molina. Las ceutíes, que firmaron una primera parte sobresaliente en la que su enorme efectividad dejaba prácticamente sentenciado el partido al descanso, con un marcador ya de 6-1. El conjunto de Antonio Damián salía muy intenso y aprovechaba cada error del líder. Rocío fue la que abrió el marcador en el minuto 4 y Fede Silvera, por partida doble, ampliaba la ventaja rápidamente. Nerea Miralles y Sofía Valero, esta última también con 2 tantos antes del intermedio, castigaron el juego de 5 del Leganés y cerraron un primer tiempo demoledor. En la segunda mitad las madrileñas monopolizaron la posesión con portera jugadora, pero el Camoens supo defenderse con orden y volver a golpear. Fede Silvera firmaba el 7º tanto
y Guti e Iraya maquillaban el marcador para el líder. Vamos a ver uno de los goles del Leganés. 3 puntos al final de enorme mérito para el Camoens, que tumbaba con autoridad a un Leganés que estuvo muy lejos del nivel que le ha llevado a lo más alto de la tabla clasificatoria en esta segunda división femenina de fútbol sala. Vamos también con los resultados al completo en esta jornada de la segunda división femenina de fútbol sala, grupo 3, 15ª jornada del campeonato. Azuqueca 1, San Fernando 7, Albacete 2, Torreblanca B de Melilla 1, Granada 2, Atlético Navalcarnero 3, Camoens 7, Leganés 3, Alcorcón 4, Torrejón 1, Deportivo Córdoba 2, Martos 1, Rivas Futsal 2, Salesianos de Puertollano 7 y Almagro 4, Majadahonda 3. Ahí tienen la clasificación con el Salesianos de Puertollano, que es el líder con 35 puntos. El Leganés tiene 33, también el Almagro, y el equipo femenino del San Fernando con 32. El Camoens, que se sitúa en la 6ª posición. El equipo ceutí, que tiene también un partido menos. El Camoens, que va a jugar en la próxima jornada contra el Granada, volverá a jugar en casa. Comienza ya la segunda vuelta de la Liga el sábado a las 4 de la tarde. En el Guillermo Molina está programado ese partido entre el Camoens y el Granada. Nos vamos a las últimas posiciones de la clasificación. Ahí están el Torrejón Sala, el Deportivo Córdoba, el Rivas Futsal y el Azuqueca. Pues hasta aquí todo el bloque de fútbol sala, en el que ya les decía que íbamos a contar. Así estaba previsto con el entrenador del Ceutí, que finalmente no ha podido estar en nuestro plató. Vamos ahora con balonmano, con el partido del Estudiantes, que también jugaba su primer compromiso liguero y cedía en la pista del Melilla en un partido en el que las locales fueron siempre por delante en el marcador. Balonmano Estudiantes perdió de 2 con Melilla en el derbi de las ciudades autónomas de la División de Honor Plata femenino de balonmano, en partido disputado en el pabellón Lázaro Fernández. El conjunto melillense, por delante en el marcador, de principio a fin mantuvo diferencias de 3 y 4 goles hasta llegar al descanso. Renta, que llegó a ampliar en la segunda parte hasta entrados los 10 últimos minutos de partido, en los que, tras verse las ceutíes ante una desventaja de 7 goles, dieron el resto en el último tramo con un parcial a favor de 1-5. No resultó suficiente, ya que Melilla amarró el partido y los 2 puntos, 26-24. Destacar la presencia en las filas del conjunto melillense de 2 exjugadoras estudiantiles, la cubana Yarumi y la argentina Oriana, muy motivada y segunda máxima anotadora del partido con 7 tantos, uno menos que Talia Sáez. En el balonmano Estudiantes, Sorrock y Mica marcaron 6 tantos cada una. Con este triunfo, Melilla se sitúa un punto por debajo del combinado Caballa con un partido menos, el aplazado que disputará contra Montequinto en el mes de abril. La próxima jornada, las del Arbi Ahmed visitarán la pista del Almería Roquetas. Después de este primer partido del año, el disputado por el equipo estudiantil en Melilla, nuestros compañeros de la televisión de Melilla hablaron con su entrenador, con Larbi Ahmed, que se manifestaba así después de esa derrota ante el conjunto melillense. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar ante un gran balonmano maravilla, sabíamos que estaban, aunque estén en mitad de la tabla para abajo, sabíamos que tenían un gran equipo y estamos seguros de que van a estar luego van a remontar un poquito. Sabíamos que también íbamos a estar un poquito disputado el partido, nos ha costado por el tema de las exclusiones, un par de chicas que han jugado un poquito con gripe, el Shoro, Mica ha jugado un poquito con gripe, la portera, la titular tampoco ha podido jugar, pero bueno, tampoco vamos a echarle resto a esto. El partido Melilla ha hecho un gran encuentro, hemos intentado frenar su ataque. Sabíamos de Yauru cómo jugaba, la teníamos el año pasado con Oriana Mato, pero bueno, solo darle la enhorabuena a Melilla y nada, la esperamos a la vuelta. Lo habéis intentado hasta el final, ¿no? Porque al final habéis llegado a perder hasta de 7 y al verdad dos goles abajo nada más. Sí, nosotros la verdad que en todos los partidos las chicas nunca se rinden. Ha habido partidos que hemos estado perdiendo de 10 y no hemos puesto de 2. Ella nunca baja los brazos. Sabemos que también el gol average es muy importante y cualquier gol que te valga para la segunda vuelta es interesante.
Pero bueno, esto nos sirve también para la segunda vuelta y nada, desearle toda la suerte también al equipo de Melilla. Palabras del Arbi Ahmed después del partido de su equipo en Melilla. Marcadores, ahí los tienen. Almería 24, Deza 26, ese Melilla, Ciudad del Deporte, Maravilla 26, Estudiantes 24, El Betia Montequinto 27, Murcia 29, Murcia Almería 20, Ciudad Imperial 33, Torrejón 16, Pozuelo 27, Caserío Ciudad Real 29, Balonmano Alcobendas 27 y el Mijas 33, Madrid Villaverde 23. La clasificación liderada por el UCAM Murcia con 24, segundo el Caserío Ciudad Real con 22 y tercero el Ciudad Imperial con 20 puntos. El Estudiantes quinto con un partido menos tiene 13 puntos. El próximo partido del Estudiantes va a ser contra el Almería Roquetas. Vamos a ir a ver la parte baja de la clasificación. Por ahí está el Roquetas. Tiene 10 el Alcobendas, el Madrid Base Villaverde 8, el Almería Activa Roquetas 6 y el colista que es el Torrejón. Recuerden que aquí solo desciende un equipo en esta división de honor plata femenina de balonmano. Y con el balonmano cerramos el repaso a los equipos ceutíes de categoría nacional porque todavía no va a entrar el Liza, no ha entrado el Liza y todavía le queda en este 2026 nuestro representante en la división de honor masculina de waterpolo, el Club Natación Caballa, que no va a jugar hasta el próximo 31 de enero. Caballa-Barcelona, Club Natación Barcelona, será el primer partido para los de Peter Cubisco en este parón de la competición que ya digo va a durar hasta final de mes, hasta el 31 de enero. No obstante, hemos tenido más deporte este fin de semana todavía aquí en nuestra ciudad porque días atrás presentaba el director general de deportes, Sergio Aguilera, acompañado por la gerente del ICD, Araceli García, el calendario de pruebas y eventos deportivos programados para este 2026, que van a ser prácticamente 100. Bueno, pues ya el primero de ellos lo hemos tenido ayer domingo por la mañana en el complejo de las Murallas Reales. Ahí estaba la salida y la meta de la tercera carrera solidaria Ruta 091 organizada por la Policía Nacional. Más de 400 deportistas participaron en una carrera en la que impuso su ley nuevamente Billy Abdeselam, que igual lo hace en la larga distancia que en una carrera rápida, explosiva, de solo 6 kilómetros como esta. La verdad es que voló Billy, porque marcó el kilómetro a una media de 3:07, una auténtica locura, y llegó a la meta pues con mucha solvencia, ganando con prácticamente 2 minutos menos que el tiempo que había invertido el vencedor de la edición anterior. En féminas fue María Laz la más rápida, la primera mujer en llegar a la meta. Mohamed Abdeselam Billy impuso su ley en la tercera edición de la carrera solidaria Ruta 091, que abría en Ceuta el circuito de pruebas organizadas por la Policía Nacional en distintas ciudades de España. El atleta del Club Ramón y Cajal vencía tras recorrer los 6 kilómetros de distancia con un espectacular crono de 18 minutos y 46 segundos, a una media de 3 minutos y 7 segundos el kilómetro, bajando en casi 2 minutos el registro del vencedor en la pasada edición, Álvaro Salguero. El segundo clasificado fue Hassan Amar con 20.50 y tercero Miguel Albarracín con 21.05. La primera fémina en cruzar la meta fue María Laz, con un crono de 24 minutos y 27 segundos, seguida por Elena López con 25.01 y Natalia Mora con 27.43. Más de 400 deportistas participaron en la prueba, con salida y meta en el complejo monumental de las Murallas Reales, también para los más pequeños, aunque estos con una distancia más corta. Todos los corredores recibieron una camiseta conmemorativa diseñada específicamente para el evento. La jornada se completó con diversas actividades paralelas, como una exposición de material policial, la participación de la unidad de guías caninos y una paella solidaria para los participantes y asistentes al término de la carrera. La prueba tiene un carácter solidario, ya que la recaudación de las inscripciones se destinará íntegramente a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Centro de Educación Especial San Antonio de Ceuta. Pues así, con esta información de la tercera carrera solidaria, Ruta 091, que ha abierto el circuito de carreras de la Policía Nacional que van a transcurrir por toda la geografía nacional. A lo largo de 2026 llegamos al final de nuestro primer club deportivo, este recién estrenado
año. Vamos a tener más deporte durante toda la semana, como es habitual, en nuestros servicios informativos. También vuelve ya con toda la programación de esta casa este próximo viernes el Silbato, con toda la información previa al fin de semana. Y aquí estaremos en Club Deportivo el próximo lunes. Muchas gracias por estar ahí, por su atención. Muy buenas noches.